Hoy en Gente Pro nos acompaña Maximiliano Wax, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de RISEC Cacao. Nacido en Italia, criado en Brasil y es un enamorado del cacao dominicano. Ha sido una persona clave para posicionar nuestro país como líder en cacao fino y sobre todo con una visión de sostenibilidad. Con esa visión global y compromiso local, Maximiliano apuesta por un cacao que no solamente se cultiva, sino que se transforma con propósito. Bienvenido, Maximiliano, a Gente Pro. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias y buenos días. Mira, Te faltó una cosa en la presentación. Dime. Que también soy ciudadano dominicano. Ah, bueno, ciudadano orgullosamente. dominicano, me faltó eso. Vamos a tener que repetir, nacido en Italia, criado en Brasil, ciudadano dominicano y enamorado sobre todo de nuestro cacao. Y quisiera iniciar con algo un poquito personal, Maximiliano. ¿Y cómo se dio ese cruce de caminos entre tu mundo y el cacao? Bueno, fue algo relativamente casual en el sentido de que mi papá tenía fábricas de palmito, de Hearts of Palm, en la isla de Marajó, en el norte de Brasil. Y cuando niño me llevaba de vacaciones a trabajar en la fábrica. Y yo veía muchísimos árboles de cacao que los indígenas usaban todavía al estilo tradicional. O sea que para mí nunca fue un fruto extraño, sino parte de mi infancia. Y ahora mismo, estando en una empresa que es líder, referencia en el cacao en la República Dominicana, pero también una plataforma de negocio global a través de las exportaciones. ¿Qué significa el cacao en tu vida? Bueno, significa, yo diría todo, porque desde el punto de vista profesional yo me he dedicado a esto desde los 22 años de edad. Primero exportando. Eso fue ayer. Sí, casi ayer, exportando cacao de cooperativas en el centro de Amazonia. Y luego con una experiencia muy formadora y ruda, yo diría, en varios países africanos, hasta los concursos e instituciones internacionales en el Banco Mundial, que finalmente me trajo como auditor del Banco Mundial a la República Dominicana. Mira qué evolución más interesante y sobre todo esa diversidad territorial en la que has podido ver el cacao desde distintas ópticas, muy enfocadas quizás a las necesidades de las comunidades en un determinado país o una determinada región. Pero nosotros sí hemos visto en el caso de la República Dominicana esa evolución de la exportación del cacao hacia irnos a nichos más especializados, hasta empezar a generar mayor valor agregado a través diría yo, de la manufactura y del procesamiento del cacao. Y si lo fuéramos a ver en los próximos años, ¿qué retos actuales se enfrenta el sector de cara a tener producciones mucho más sostenibles, de generar mayor impacto social y de que este boom que ahora mismo también está teniendo el cacao en el mundo pueda realmente ser una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo para las comunidades cacaoteras del país? Bueno, vamos por partes, porque pusiste una cantidad de ingredientes en la pregunta. Bueno, desde el punto de vista personal, para mí ha sido muy importante poder conocer el cacao desde varias facetas, varios países del mundo, varias necesidades. África, Brasil, varios países africanos y luego República Dominicana, porque eso me ha permitido enfocar el problema desde diferentes puntos. A veces cuando uno está metido en el problema, no logra ver desde fuera dónde estoy, qué es lo que está pasando, ¿no? Mientras que haber tenido esa experiencia previa me permitió enfocar mi trabajo con RISEC en República Dominicana desde un punto de vista estratégico con una visión un poco más global. Eso ha permitido desarrollar las grandes ventajas competitivas que tiene el cacao dominicano y que no habían sido explotadas hasta los principios del año 2000. Hasta el año 2000, Dominicana exportaba básicamente un cacao con bajo grado de fermentación, bajo grado de calidad, conocido como cacao Sánchez. Pero no habíamos tomado en cuenta cuál era la base genética. O sea, desde la historia dominicana, genéticamente, este es uno de los cacaos más ricos
más lleno de posibilidades y de mejor calidad del mundo. Pero por condiciones históricas, sociales y presiones, digamos así, políticas, se exportaba como si fuera gravilla, básicamente a Estados Unidos, y te pagaban poco y todo el mundo contento. Obviamente, nosotros nos basamos en la historia real de dónde viene el cacao dominicano y desarrollamos a través de estudios genéticos, a través de estudios de fermentación, a través de estudios de microbiología, logramos caracterizar el cacao, tecnificarlo y venderlo como tal, no como una materia prima cualquiera, sino como un ingrediente altamente especializado, donde el exportador, en este caso Risec Cacao, se mete en la cadena de valor desde la fermentación y desarrolla un know-how nuevo, diferenciado, que tiene un alto valor en el mercado. Y creo que en ese sentido hemos tenido un gran mérito porque atrás de nosotros y con nosotros se han ido muchos. Y quizás lo que ahora nosotros conocemos o vendemos, nos sentimos orgullosos como el gran cacao dominicano, ha sido un esfuerzo que hemos hecho con Risec principalmente en los últimos 25 años y ahí hemos llevado todo el país. Y eso me da una gran satisfacción. Tú sabes que a veces los seres humanos vemos los resultados de hoy como que fueron algo espontáneo. No. Y no, ha sido la construcción, un proceso, una puesta en valor, diría yo. Todo basado en know-how, en saber. ¿Dónde viene el valor? El valor viene de saber. El valor viene de agregar. El valor viene de saber hacer. Cuando tú sabes hacer algo, tú lo explicas y lo vendes fácilmente. Cuando tú no sabes hacer algo, bueno, lo que tú tienes es un eslogan, una cosa que te han dicho. Y que quizás no puedes traducir en acción no, eso que estás vendiendo. Y no lo puedes traducir en acción porque no lo sabes hacer con tus manos. O sea que el valor viene del saber hacer. Tú sabes que yo me leí un libro el otro día que se llamaba Mastery, de Robert Greene. Y básicamente lo que él decía, en lo que tú te vayas a dedicar, a lo que tú te vayas a dedicar, tienes que convertirte en el experto de eso. Y eso va a requerir trabajo, no ver los resultados en el corto plazo, creer y apostar a esa idea que te toca desarrollar. Pero ustedes también han hecho una apuesta interesante que va desde lo interno de la filosofía de Risec Cacao hacia lo externo, que es cómo han logrado montar a miles de pequeños productores del campo que antes vendían sin quizás tener en cuenta todos estos criterios y su estrategia de sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo ha sido ese camino que ustedes han construido con los pequeños productores del campo para que se involucren en la filosofía de trabajo, de exportación y del cacao como un negocio global? Mira, es muy importante lo que dices, perdón, pero yo no haría la separación entre pequeños y medianos y grandes productores. Okay. Yo diría el productor de cacao, los productores de cacao, porque tenemos productores que tienen 30, 50 tareas y productores que tienen 3,000. Y todos esos tienen que estar alineados en una estrategia y en un conocimiento. No hacer una diferencia, porque si no corremos el riesgo de hacer un cacao social y un cacao del country club. Y no es así. Es el mismo cacao. Son los mismos problemas que involucran los pequeños, los medianos y los grandes productores. Entonces, ¿cómo se involucran? Bueno, lo primero que hemos hecho es desarrollar denominaciones de origen. Cuando desarrollas denominaciones de origen, automáticamente le estás responsabilizando o haciendo partícipes de una estrategia comercial a todos los productores que se encuentran en esas diferentes zonas. Luego, un trabajo con ONAPI de propiedad intelectual. ¿Cómo caracterizamos esas denominaciones de origen, esos topónimos con características físicas, químicas, organolépticas y genéticas? Entonces, ahí ya estás haciendo un trabajo que es a la vez de marca, de identificación nacional y de participación comercial. Luego tienes que salir al mercado a explicar todo ese trabajo y explicar por qué el cacao de la provincia Hermanas Mirabal y particularmente de esa zona de Tenares tiene ciertas características o no. Entonces ahí vas involucrando naturalmente el productor y responsabilizándolo y dándole unas pautas de producción, de fermentación y de secado a la cual él mismo decide acatarse. Mira lo interesante que yo veo esto con todo el tema de las denominaciones de origen.
y lo vemos en países que han avanzado mucho. Tú vas a los países europeos. Todos ellos tienen denominaciones. Y a veces son territorios sumamente pequeños, porque a veces tenemos el concepto de que tienen que ser grandes producciones. No, al contrario. Es como esas características únicas que pueden haber en un territorio le dan o se traducen en características únicas del cacao que se produce en esta zona y cómo estos criterios de producción deben permear para garantizar el estándar de calidad que salimos a comercializar con el mundo. España tiene sus jamones especiales de ese pueblecito caracterizado y vendido, los aceites, los quesos. En Francia han logrado denominación de origen hasta sobre la sal de Guérande, que es sal, no deja de ser sal, pero con denominación de origen, la venden carísimo y te explican todas las características que tiene esa sal. La mantequilla de Normandía, con sal y sin sal. En Italia, la burrata famosa, que ahora está de moda, pero en mi época era de Battipaglia, que es un pueblecito cerca de Nápoles, y la hacían solo allá. Y así sucesivamente. Ahí tú creas esta identificación del pequeño productor con su manualidad, su conocimiento y el orgullo de presentarlo y nuestra capacidad de vender y de cobrarlo. Claro, porque sí, todo eso no tendría ningún significado si no se pudiese ¿para vender más caro. esfuerzo? Hacer todo eso para seguir vendiendo Sánchez, no, gracias. Entonces hay que ganarse premios. Y el mercado, eso es lo que busca, porque los mercados maduros crecen por unidades satélites. Eso es importante entenderlo. Los mercados, cuando llega a una madurez, una expansión, son un poco como la vejiga, ¿no? Que tú la inflas a cierto punto y después te hace una cosita para aquí y para allá. Ellos crecen así, pero la parte central se queda igual, porque no crece más por ahí, pero se crece por unidades satélites. Puede ser aquí el cacao orgánico, aquí el cacao macrobiótico, aquí el cacao Demeter, aquí el cacao denominación de origen. Y después, más para allá, el Dubai Chocolate, el relleno de aquí, el cacao funcional que te hace pensar mejor, el que te hace más bonito y así sucesivamente. Los mercados crecen por unidades satélites. Esas unidades satélites están creadas de una parte de know-how, una parte de marketing, una parte de estrategia. Y uno siempre tiene que no estar atrás de ellos. Aquí otro error que siempre hemos cometido los países productores. No, nosotros hacemos lo que el mercado pida. ¿Pero qué es lo que sabe el mercado de cacao? No sabe nada. Eres tú que tienes que proponer. El know-how tiene que venir desde abajo. La innovación tiene que venir desde abajo. ¿Cómo tú vas a permitir o pensar en tu sano juicio que un tipo en Japón te va a enseñar cómo hacer cacao aquí? Tú le vas a decir al japonés, mira, yo puedo hacer esto y lo otro. Y él va a juntar todas esas cosas nuevas, esas diferencias que tú le estás proponiendo y entender con su mercado qué cosas puede hacer. ¿Qué es factible en su mercado? Y ¿Qué cosa? Por ejemplo, ahora, te doy una especie de primicia, en Japón están desarrollando, con nosotros naturalmente, cacao con alto contenido de bacterias lácticas, porque la población envejeciente japonesa, que tiene 80 años para arriba todo, necesita una ayudita para el intestino. Claro, o sea... Y ahí hay una innovación de un producto que se va a vender muchísimo más caro. Súper caro, súper especializado, pero eso tiene que venir de un know-how de nosotros decirle, mira, en el cacao nosotros encontramos tal otras bacterias lácticas que se desarrollan bajo ciertas condiciones y le vamos a dar un nombre y un apellido. ¿Interesa? Sí, me interesa mucho porque queremos concentrar las bacterias lácticas, que son probióticos, para la salud intestinal de las poblaciones envejecientes. Señora, cuánto yo he aprendido. Hay un tema que nosotros pero también... hay muchas cosas más. No, esto después. Hay el otro que quiere los flavonoides, que son la categoría particular de polifenoles, porque no estamos volviendo más brutos por los iPhone y demás. Y parece que no estamos ejercitando el cerebro bien. No está entrando oxígeno y sangre en la cabeza, porque estamos volviendo brutos con todo. Y entonces esos flavonoides llevan más oxígeno al cerebro. O sea, el mismo vaso sanguíneo es capaz de llevar muchísimo más oxígeno y pasar la barrera encefalorraquídea, que es una de las más difíciles, por eso la cabeza casi no se cura, y llevar oxígeno al cerebro y te hace dar tu mejor rendimiento por mucho tiempo. Ahora, o sea, no es que te veo más inteligente de lo que eres, ni yo ni nadie, pero vamos a decir que si nosotros llegamos a X, ese X se va a poder mantener por 8 o 9 horas. A potenciarlo mientras que ahora nuestro X va pasando de X menos 1, menos 2, menos 3, y a las 4 horas al mediodía ya somos más brutos que a las 8 de la mañana. Bueno, a mí me pasa eso. Tú sabes que ahorita mencionaste el Dubai Chocolate y para mí ha sido un fenómeno sumamente interesante, casi de estudio, o sea...
Aquí, bueno, muchas empresas, inclusive restaurantes, están produciendo el Dubai Chocolate, algunos con el chocolate base de ustedes, pero es increíble cómo una producción, ¿verdad?, de identidad cultural, de productos que son quizás muy vinculados a un área geográfica, combinada y con un proceso de marketing, han hecho escasear productos a nivel mundial. Sí, se ha triplicado el costo del pistacho. El pistacho, por ejemplo, se ha disparado. Los sicilianos, felicísimos. Le rinde más que la mafia. Le rinde. Están felices. Pero lo curioso es que nosotros ya teníamos entre nuestros productos lo que llamábamos modestamente turrón de pistacho, que era eso mismo. Claro que como la... Que es la misma cosa, ¿no? Que es básicamente una crema de pistacho, un praliné de pistacho recubierto por chocolate. Ahora habrá que llamarlo Dubai. Pero, claro, bueno, quizás agregarle un poquito de kefir, pero para mí, desde el punto de vista mercadológico, ha sido impresionante. Es fantástico. Cómo esta evolución se ha dado. Mira, te quería preguntar algo relativo a veces al tema de las certificaciones, que nosotros aquí desde Pro Dominicana, cuando estamos evaluando un productor, un exportador, le hablamos mucho de la importancia de las certificaciones que se tienen que tener para exportar. Cuéntanos cuál es el rol de las certificaciones en el segmento del cacao y sobre todo para la construcción de esa confianza de los compradores internacionales en lo producido en la República Dominicana. Yo creo que tú usaste el vocablo más adecuado, que es construcción. Las certificaciones son fundamentales en el sentido de que son como una estructura conceptual y normativa que obliga a todos los actores en la cadena a atenerse a ciertas normas autoimpuestas. Bueno, la certificación soy yo que decido acatarme a ciertas normas, disciplinarme para lograr un reconocimiento que diga sí, él está bien. Pero es una construcción. ¿En qué sentido? Que después que la construcción está hecha, por lo general eso hay que quitarlo. Hoy, por ejemplo, a un vino francés tú no le pides una certificación. Hoy a un producto que ya llegó a un nivel alto, tú no le pides una certificación. Tú no le pides una certificación carro Rolls Royce, pero la quieres ver en un carro chino porque tú no estás seguro. O sea, que el rol de la certificación es fundamental y todavía lo es, pero va a llegar a un punto donde ya la certificación no va a ser necesaria. Es como que está incrustada en el ADN y bueno... Es como un catecismo. Después que te la aprendiste, oye, tú tienes que llevar tu vida religiosa y ya no tienes que estar ahí repitiendo la preguntita, ¿no? Claro. Entonces, es fundamental, pero una parte, o sea, no podemos divinizar las certificaciones, sino verla en su función estructural transitoria. Eso se nota, por ejemplo, que las certificaciones quizá hasta hoy han sido, o ayer, 10 o 12, y van disminuyendo en número porque se van concentrando. Por ejemplo, el Rainforest ya absorbió a UTZ. Rainforest está integrando estándares sociales que probablemente van a hacer que Fairtrade se ahogue también. Y las mismas prácticas del mercado que ya han causado cambio estructural y casi antropológicos hace que las certificaciones sean menos divinizadas, menos importantes. Ya tenemos clientes, como muchos clientes japoneses, que dicen, qué bueno que tiene la certificación, pero no lo quiero certificado. Entonces, eso es un... Pero es porque hay una credibilidad también respecto del... Obviamente, falta mucho, pero yo te estoy diciendo algo que yo veo en los próximos 20 años, 30 años. Ahora, hubo una proliferación muy grande, donde los que se han ganado dinero, han crecido, ha sido más las casas certificadoras que los mismos exportadores de cacao. Y no puede ser. Lo cual es una pena, ¿no? No puede ser. Que un elemento sobreestructural esté creciendo más que el elemento sustancial de actor y comprador del mercado. Pero eso va a disminuir naturalmente. Pero nos ha ayudado de manera dramática a hacernos, a conocernos y a disciplinarnos.
Sobre todo yo creo que la disciplina es importante en cualquier área de... Pero mira, es un tema complejo y quizás a ti te gustaría o a muchos les gustaría escuchar una respuesta fácil que en un segundo lo entiendes todo. Pero lamentablemente son temas donde tú tienes que aceptar, embrace la complejidad del tema y enfrentarlo en todos sus matices, para no hacer demagogia y no dar respuestas así tiradas, tú sabes. Yo creo que es un tema de ir por parte. Por parte. De entender cuál es la evolución y quizás con eso podemos ir cerrando esta conversación de ver cuál ha sido la evolución de la industria, pero al mismo tiempo hacia dónde se apuntala la República Dominicana en materia de cacao. ¿Cómo lo ves? Lo esencial que tenemos que resolver, sobre todo nosotros en Dominicana, es la tecnificación del campo. Porque hemos llegado a un punto donde nosotros no queremos productores pobres. No queremos a productores que estén justo por encima de la línea de pobreza. Nosotros queremos que los productores de cacao lleguen a lo que se llama una clase media, a un sector medio. Queremos que puedan mandar a sus hijos a la universidad, que puedan tener su vehículo, que puedan tener satélite, internet, que vivan cómodamente, que no sientan la necesidad o de emigrar o de hacer otra cosa. O sea, si el cacao no es negocio para ti o para mí, no puede serlo para ellos. Esa es una forma, ¿cómo puedo decir?, clasista de ver la agricultura, que no tiene ningún sentido. No, pero yo creo que ahí tú señalas algo que para mí es fundamental. A veces entendemos que la agricultura es sinónimo de tener que vivir ahogado en un estado de pobreza. Y no es un error así. Conceptual. Yo pienso que en la medida en que vamos generando mejores oportunidades en el campo, en la medida en que nuestras familias pueden tener una vida digna y tenemos la generación de relevo que se involucra. Pero la generación de relevo se va a querer involucrar solo si es negocio para ellos. Totalmente. Porque si es más negocio hacer Uber en la ciudad, se van a quedar a hacer Uber en la ciudad. Es un tema de estímulo. Pero entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lamentablemente, la agricultura de estilo tradicional no tiene futuro. Tiene quizá un pedacito, resquicio de presente, pero no tiene futuro. Porque es una agricultura que te obliga a doblar la espalda, que te obliga a sufrir, que te obliga a hacer un trabajo que tú no quieres hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a los haitianos? Puede ser, pero no es lo que queremos. Tecnificar la industria necesita, requiere y demanda, como Juan Bautista que grita en el desierto, vamos a invertir. Y eso necesita inversiones estructurales. ¿En qué cosas? Bueno, primero, sistema de irrigación. Estamos en un cambio climático. El cambio climático no es una cosa de que estamos hablando, que sí, que tal vez, que existe. Hemos tenido en los últimos 7 años 4 sequías catastróficas y 3 años de inundaciones. ¿Cómo tú contrarrestas eso en la agricultura? Con trabajos de drenaje, que son trabajos de drenaje estructural, y con irrigación. La irrigación, todo el mundo lo tiene, agricultura, California tiene. Todos los países europeos lo tienen. ¿Por qué lo tienen? ¿Porque les gusta? No, porque es necesario. Entonces, esa inversión puede venir tanto de parte del Estado o, digamos así, en un marco de inversión con el Estado o llamando a entidades multilaterales, bancos, embajadas, donantes y empresas. Hay que involucrar las mismas empresas que tienen interés para que inviertan. A mí no me cabe en la cabeza que aparezcan 200 millones de dólares para hacer un hotel en el este y no aparezca ese mismo dinero para invertirlo en fincas de cacao. Porque nosotros tenemos una mentalidad errada de que la gente que está en el campo son pobres, vamos a darle un poquito más a la certificación, el precio está bueno, vamos a mantenerlo tranquilo, pero no para hacer dinero, ni para nosotros ni para ellos. Pero por el turismo sí. Eso es algo que hay que cambiar. Somos un país con muchas bondades y un territorio muy fértil. No me refiero a que el dominicano, los dominicanos, es una mentalidad incrustada en 300 años de colonialismo y eso tenemos que barrerlo de nuestra mente. Estoy de acuerdo contigo y sobre todo que en las preguntas nuestras de cuáles son los sectores de interés de los inversionistas extranjeros, el sector agroindustrial de la República Dominicana está dentro de los top 10 de intereses de invertir. Hay que mentalizarse. Y debo decir, el presidente hizo una gran cosa, que quizás pasó casi desapercibida, de que la tierra del CEA
está ahora en un fideicomiso, que antes tenía que todas las inversiones, venta, compra, cosas del SEA, tenían que pasar por el Congreso y por el Senado. Ahora está en un fideicomiso dirigido por la misma Presidencia de la República. Eso significa, en términos prácticos, que teóricamente eso ya está investment grade, porque ese fideicomiso manejado por el Poder Ejecutivo, sin tener que pasar por todos los cacicazgos que lamentablemente tenemos desde abajo, los políticos hasta los militares, se puede vender, entre comillas. Entonces, yo aquí estoy pidiéndole a todo el mundo, al gobierno en particular, al presidente, de que levante la mano, o la vicepresidenta, y empiece a decir, mira, tenemos tierra del SEA, eso está en un fideicomiso, vamos a hacer inversiones serias, vamos a duplicar la producción profesional del cacao en República Dominicana. Bueno, se puede. Y con esto, Maximiliano, de verdad, concluimos nuestra conversación, pero solo por hoy, porque yo creo que tenemos mucho que aprender y sobre todo escucharte hablando con tanta pasión de un sector que nos llama a todos, pero que es parte de la identidad dominicana y ese esfuerzo que se está haciendo para hacer ese proceso de revalorización del cacao dominicano y las cosas y las acciones que tenemos que movilizar hacia el futuro, creo que son sumamente relevantes. Así que gracias por acompañarnos en esta conversación abierta, franca y enriquecedora. Y a ustedes, amigos de Gente Pro, les esperamos en una próxima entrega.